Bienvenidos amigos de YouTube. A este nuevo vídeo para el canal. Hoy les presento el tema. ¿Qué es la música electrónica? Bien, comencemos. Música electrónica es un subgénero musical amplio que abarca aquellas músicas fabricadas a base de sonidos creados mediante el uso de equipo electrónico. Cualquier sonido generado por medio de una señal eléctrica como una guitarra eléctrica, e incluso los micrófonos, amplificadores y altavoces podría ser correctamente llamado electrónico, pero el uso común de sus técnicas de creación ha restringido este término exclusivamente para la música generada por máquinas electrónicas concebidas para crear sonidos: sintetizadores, samplers, muestreadores, computadoras y máquinas de ritmo, beatboxes, etc., todos ellos de naturaleza analógica o digital. También se le puede llamar música electrónica a la música creada con microcomputadoras, debido a que existe software que digitaliza, manipula y procesa los sonidos, en contraposición a los sintetizadores analógicos que usan hardware electrónico para manipular las señales sonoras. Recientemente se ha comenzado a utilizar sintetizadores de software que se han diseñado específicamente para emular el sonido de los instrumentos analógicos y digitales más valorados. El concepto de música electrónica da cabida tanto a variedades experimentales y obras académicas como a estilos populares, producciones dance y géneros comerciales. Historia. Años 60. Aunque la música electrónica comenzó dentro del ámbito de la música académica mal llamada música clásica, en pocos años fue adoptada en la cultura popular. En el taller radiofónico Unidad de Efectos Especiales de Sonido de la BBC, Ron Grainer y Delia Derbyshire crearon en 1963 una de las primeras melodías electrónicas, el tema musical de la serie de televisión Doctor Who 1963-1989. A fines de los años 50, el trombonista Paul Tannen y el inventor amateur Bob Whitesell habían producido el electrotheremin, un instrumento que imitaba el timbre del theremin, instrumento extraordinariamente difícil de tocar, ya que no utilizaba un teclado para generar los tonos, pero con un mecanismo de control más sencillo de usar. Tanner tocó su instrumento en varias bandas de sonido para cine y televisión, y en un LP llamado Music from Outer Space, música del espacio exterior. También tocó 3 temas en el disco God Vibrations de The Beach Boys 1966. La compositora y clavecinista Wendy Carlos, en esa época llamada Walter Carlos, popularizó el uso del sintetizador con 2 notables álbumes: Bach Enchufado 1968 y El sintetizador bien temperado 1969, que tomaba piezas reconocidas de la música barroca y las reproducía con el recién inventado sintetizador Moog. El Moog era monofónico, o sea que generaba solo una nota a la vez, no podía producir acordes, por lo que para producir obras polifónicas tal como las que grabó Carlos, se requirieron muchísimas horas de grabación en estudio. Se conoce la anécdota de que los amateurs que oían el disco, creían que el sintetizador Moog permitía grabar una línea melódica con un timbre y luego grabar otra melodía con otro timbre, adicionándola a los timbres anteriores, un principio que luego utilizaría el secuenciador. Alemania. La popularidad llegó con los trabajos de la banda alemana Kraftwerk, que surgió de la corriente del krautrock. Pero a partir de su disco Autobahn 1974 se empezó a fusionar el pop minimalista con la música electrónica. Entre 1974 y 1981, la banda desarrolló su estilo, que después fue denominado electro y tuvo características bailables. Utilizaban la electrónica y la robótica para simbolizar y a veces celebrar jubilosamente la alienación del mundo tecnológico moderno. Hasta el día de hoy su música permaneció absolutamente electrónica. En Alemania, bandas tales como Tangerine Dream, Can, Neu y otros incorporaron los sonidos particularmente electrónicos a sus temas. La música de Kraftwerk tuvo gran influencia en Estados Unidos, donde a principios de los años 80, surgió la música house, que fue, a grandes rasgos, un estilo más minimalista y electrónico de la música disco de los años 70. Sampleadores y synth-pop. A fines de los años 70 y comienzos de los 80, los sintetizadores analógicos dieron paso a los digitales y a los sampleadores. Los primeros sampleadores eran excesivamente costosos. Empresas como Fairlight y New England Digital vendían instrumentos que costaban más de $100.000. A mediados de los 80, esto cambió con el desarrollo de sampleadores económicos. Desde fines de los años 70, grupos como Gary Numan, Eaven 17, Eurythmics, Severe Deads, The Human League, Yazoo, The Arod Noise, Orchestral Manoeuvres in the Dark, Depeche Mode y New Order desarrollaron maneras completamente nuevas de hacer música popular con medios electrónicos.
En la música New Wave, el grupo Fagalhead se cita como el padre del uso de lo electrónico. Años 80. Mezclas del estilo electro con el house generaron, a mediados de los 80, la música techno en Detroit, Michigan, Estados Unidos. Y la house en Chicago, Illinois. La gran popularidad de la música electrónica llegó a fines de los años 80, cuando también en Europa productores y DJ empezaban a producir temas de techno y acid. Esta corriente estaba influenciada desde varias ramas del pop como la EDM y el electropop de formaciones como Depeche Mode, lo que generó nuevas ramas dentro de la música electrónica, como el trance y el dance europeo. El desarrollo del sonido techno en Detroit y la house music en Chicago desde principios a finales de los 80 y el posterior movimiento británico de acid house de fines de los 80 a principios de los 90, todos empujaron el desarrollo y aceptación de la música electrónica e introdujeron la música dance en las discotecas. La composición electrónica puede crear ritmos más rápidos y más inhumanamente precisos que lo que se puede utilizando percusión tradicional. La música dance a veces presenta sonidos de instrumentos tradicionales y voces samples o muestras alterados electrónicamente. La caída de los precios en los equipos electrónicos ha hecho que la música popular los haya adoptado cada vez más. Artistas como Björk y Moby han popularizado variantes de esta forma de música. Música industrial. La habilidad natural de las máquinas para hacer ruidos estocásticos, inarmónicos, de estática llevó a un género de música conocido como música industrial tal como Trovin Gristle que comenzó a trabajar en 1975, Wavestar y Cabaret Voltaire. Algunos artistas, como Nine Inch Nails, KMFDM y Severedeas, tomaron algunas de las aventuradas innovaciones de la música concreta y las aplicaron a la música dance mecánica y a las guitarras de metal. Otros, como Test Department, e Insturzen de Neubauten, tomaron este nuevo sonido y crearon composiciones electrónicas infernales. Mientras tanto otros grupos Robert Rich, Soviet France, Rapone tomaron estos timbres destemplados y los fundieron en paisajes sonoros más evocativos. Y aún otros Front 242, Skin y Puppy combinaron esa aspereza con sonidos más bailables y pop, formando la música corporal electrónica emo Electronic Body Music. Aliados con el interés creciente en la música electrónica e industrial, se encuentran artistas que trabajaron en el ámbito de la música dub. Notable en esta área está el productor Adrian Sherwood, cuya discográfica Onu Sound en los años 80 fue responsable de integrar la estética industrial y del ruido con la producción de cinta y dub, con artistas tales como el industrial Fan Takea, el vocalista Mark Stewart y otros. Esto allanó el camino para el interés en los años 90 por el dub, primero a través de bandas tales como Mia Big Manifesto y luego para los productores de downtempo y trip hop como Kruger y Dorfmeister. Jazz electrónico. En jazz, los instrumentos acústicos amplificados y los sintetizadores se combinaron en una serie de importantes grabaciones del grupo Weather Report. Joy Zawinul, el tecladista del grupo, ha continuado produciendo música de este tipo. El notable pianista de jazz Herbie Hancock con la banda de Adhunters. Los Cazadores de Cabezas en los años 70 también introdujo a los oyentes de jazz en una amplísima paleta de sonidos electrónicos, que más adelante exploró con más entusiasmo en su disco Future Shock, una colaboración con el productor de música Bill Laswell en los 80, que engendró el éxito Pop Rock It en 1983. Músicos como Tangerine Graham, Brian Eno, Vangelis, Jim Mitchell Harre, Klaus Schulze, Ray Buttigieg y los japoneses Kitaro e Isao Tomita también popularizaron el sonido electrónico. La industria del cine también utilizó largamente la música electrónica en películas. Un ejemplo es la banda de sonido de Wendy Carlos en A Clockwork Orange La Naranja Mecánica, el filme de Stanley Kubrick sobre la novela de Anthony Burgess. La banda de sonido de Forbidden Planet El Planeta Prohibido, de Louis y Bebe Barron, había usado sonido electrónico aunque no sintetizadores en 1956. Una vez que los sonidos electrónicos se volvieron más comunes en las grabaciones populares, otras películas de ciencia ficción, como Blade Runner y la serie Alien empezaron a depender fuertemente en el uso de música electrónica y de efectos derivados, para generar el ambiente y la modalidad terrorífica. Los grupos de música electrónica fueron contratados para producir bandas sonoras. Años 90. En los años 90, la música electrónica conquistó prácticamente todo el mundo. Desde varios países se incorporaron elementos nuevos, como es el caso del jungle inglés que se basa en ritmos complejos derivados de la música caribeña, como el dub o el nortec, derivado de la música tradicional mexicana y la electrónica.
A finales de los años 90, fueron naciendo nuevos géneros como el tribal derivado de sonidos tribales y percusiones. También se popularizaron más géneros como el progressive y el deep house. En la actualidad, la música electrónica está consolidada en todo el mundo, teniendo millones de seguidores que disfrutan con los sonidos creados por artistas que utilizan máquinas y computadoras. Estilos de música electrónica. Acid. Evolución del house hacia los sonidos crujientes, repetitivos y lisérgicos creados con el aparato TB-303 de Roland. Su símbolo fue el famoso Smiley, y sus inventores el grupo Future DJ Pierre y Spanky con el tema Acid Tracks. Editado en 1987. Damon Will y Art Floor fueron los abanderados del sonido post-acid a mediados de los 90. Acid Jazz. En la época en que se desarrolló el Acid House, tuvo lugar una recuperación del sonido funk de los 70 a través de la estética moderna aunque revisionista. Al fenómeno se le llamó Acid Jazz, y es uno de los géneros que hizo posible el ascenso de la denominada cultura de club. Ambient. Música climática, relajada, atmosférica y evocadora que incide en la profundidad y los espacios abiertos. Se basa en la superposición de sonidos y capas sintéticas y su inventor indiscutible fue Brian Eno. Nada que ver con la New Age. Ambient dub. Mezcla de sonido ambient con los ecos y los efectos dub de la música jamaicana. Música envolvente. The Orb son unos maestros del estilo. Hardcore. Nombre que recibe la tendencia más experimental y ambient del jungle. Se le ha llamado también Intelligent Jungle. LTJ Buchanan y Trio han sido las grandes figuras del género. Balearic Beats. Más que un estilo, es la forma de pinchar que tenían los discjockeys españoles en la Ibiza de los 80, mezclar todo tipo de estilos y ritmos, del rock al house y del funk a la psicodelia. Big Beat. Antes de denominarse así, también se llamó Britpop, Amylose o Chemical Beats. Y en todo caso, ha representado un nuevo paso en la conexión dance-rock. The Chemical Brothers, con su artillería de breakbeats furibundos, fueron pioneros de un género que contó con muchos otros defensores propellereats, Bentley Rhythmace o los grupos de los sellos Skinty Wall of Sound, pero que sucumbió a la oscuridad de su lado experimental, los New School Breaks. Braindance. Una invención del sello Reflex que lleva el tradicional Intelligent Techno por caminos de complejidad estructural electrocaótico, jungle hiperacelerado o ambiente turbulento, tanto y hacia despropósitos rítmicos antisociales. Música de baile para cerebros retorcidos. Solo para freaks. Breakbeat. Es el ritmo base del hip hop, gracias al sampleado de fragmentos instrumentales del funk de los 70, como el omnipresente funky drummer de James Brown. Pero también, por extensión, es una corriente del techno surgida en Gran Bretaña también llamada hardcore que dio origen al jungle a través de la aceleración del breakbeat. Cheesecore. La vertiente más pop y comercial del criminal sonido gabber holandés, con melodías tontas y hasta pegadizas. También se le denomina flufficore. Un ejemplo claro el tema I Wanna Be a Hippie de Techno Ead. Chill Out. En una rave o club es una zona o sala de reposo ideal para hacer una pausa y desintoxicarse de los ritmos más duros. Principalmente se pincha ambient, pero en realidad se puede pinchar cualquier cosa que sea diferente a lo que suena en la pista principal, como trip hop o de un tempo manso. Sus principales representantes fueron Mixmaster Morris, responsable de la frase pienso, luego ambiento. Y Pete Nabok, aunque con la llegada del down-tempo planeador la etiqueta chill out se ha acabado asociando a grupos como Air, 07 o Grove Armada. Club Pop. Pop con influencias de easy listening y de una música de baile especialmente sencilla y casera. También se le llama sonido Shibuya porque fue en ese distrito de Tokio donde aparecieron los nombres principales del género Pizzicato 5, Cornelius y Fantastic Plastic Machine. El sello berlinés Bungalow fue su mejor embajador en el mundo. Dance. Música de baile. En su origen englobaba todos los ritmos y estilos. En la actualidad, designa sobre todo al movimiento surgido del techno y el house. Deep House. La corriente más cálida, envolvente y llena de soul del house. Tiene una gran influencia del sonido disco, y sus capitales son New York donde se le denomina garage, New Jersey con el grupo Blaze a la cabeza y Chicago. Su momento de máximo esplendor fueron los últimos años 80 y los primeros 90. Down tempo. Su nombre tempo bajo, ritmo suave lo dice todo. Actualmente se cita como la evolución del trip hop hacia terrenos plácidos, casi pastorales, decididamente influidos por el dub.
La escena vienesa Kruder y Dorfmeister, tosca y la alemana El sello composta han sido algunos de sus baluartes. Dream House. Género comercial de duración muy limitada, poco más de un año, típicamente europeo, que tuvo su gran himno en el célebre Children, del italiano Robert Miles. A medio camino entre la New Age y el Eurobeat, entre el trance y la música de Jean Michel Jarre, el Dream House devolvió la melodía fácil a la música de baile. Gigi D'Agostino o Roland Brandt han sido otros de sus representantes. Trumbas. Nombre genérico que se aplica al jungle al ser esta combinación bajo y batería la base de su receta rítmica. Trumbas también designa a las ramificaciones más complejas y científicas los trabajos de Goldie, Fotek, Springfield, Jack Ironis hizo de la genuina música de baile inglesa. Dub. Tiene su origen en Jamaica, en las versiones instrumentales de los temas reggae, a los que se añadían ecos y efectos sonoros. Por extensión, el dub es un género que utiliza las bases del reggae para crear efectos electrónicos, ecos y reverberaciones. Easy listening. También denominado lounge music o black tie music. Música de fácil escucha que, sobre todo en los años 50 y 60, compuso las bandas sonoras de divertidas comedias y alimentó los hilos musicales. A esta variante se llamó Muzak. Su combinación con la electrónica actual dio origen a la escena future listening. Siglas que corresponden a Electronic Body Music, un estilo de mediados de los 80 que utilizaba ritmos fríos y monocordes, emparentados con el rock industrial. Front 242 y Nicerep son sus mejores heraldos. Electro. Género practicado a comienzos de los 80, nacido de la fusión del funk, el hip hop y la música electrónica europea de Kraftwerk. El pionero es Afrika Bambaataa y su himno Planet Rock. Electronic Listening Music. Música electrónica para escuchar en casa, y no especialmente en las pistas de baile, por lo general Intelligent Techno. En Inglaterra se le denomina electrónica y en Estados Unidos se ha adoptado la etiqueta Intelligent Dance Music. Eurobeat. Estilo de baile europeo muy comercial basado en melodías vocales pegadizas, esquemas house e incrustaciones de rap y raga. Sus principales representantes respondían a nombres como 24/7, Snap. Culture Beat, por supuesto, Technotronic. Experimental. Extraño, inclasificable, vanguardista. Se dice de todo aquel género musical que rompe reglas, que intenta ir más lejos en busca de nuevos ritmos, sonidos y construcciones. Freestyle. Inicialmente, en los años 80, fue la denominación que recibió un estilo entre el electro y el latin hip hop, practicado por cantantes femeninas que imprimían a sus temas un fuerte componente melódico. En el mundo del hip hop también se utiliza para designar la rima improvisada de un MC o el estilo de pinchar solo hip hop underground de los DJs con más criterio. En los 90 definió la forma de pinchar de algunos DJs, que mezclan absolutamente de todo, de techno a drumbas pasando por dub y house. French Groove. La escena dance parisina generó en el último tercio de los 90 su propio sonido, caracterizado el groove, el house y la música disco, todo con un exquisito toque francés que le confiere señas de identidad propias. De ahí el nombre de French Groove, una actitud que ha sabido combinar house y funk de forma imaginativa y comercial, y que agrupa a artistas como Dimitri from Paris o Daft Punk. Gabber. También llamado Gaba, algo así como el thrash metal del techno. Hardcore originado en Rotterdam que se caracteriza por un ritmo veloz entre 200 y 250 bpms y martilleante que atrae a un público adolescente generalmente de clase obrera. Cuando se mezcla con melodías simples y hasta tontas se le llama happy hardcore. Garage. House de ascendencia disco y soul. Se caracteriza principalmente por las poderosas voces, desbordantes de sentimiento y tradición negra. Goa. Ciudad del sur de la India cuya escena trance, profunda y psicodélica, ha dado lugar al género Goa trance. La variante más exótica y hippie del techno, también llamada psychedelic trance. Algunos dicen que este estilo ya no existe y que ahora se llama full on. Hardcore. La música de las raves empezó a ser más rápida y basada en ritmos entrecortados, más dura y plagada de voces chillonas, como de un Mickey Mouse eufórico. The Prodigy fue el grupo más popular del fenómeno hardcore que más tarde dio a luz al jungle, aunque también hubo una variante techno impulsada desde Bélgica por el sello Rise que tuvo a Joey Beltram como nombre principal. Hardhouse. House de ritmos más implacables nacido, simultáneamente, en Chicago Paul Johnson y Nueva York Armand Van Helden. Hardstep.
una de las múltiples derivaciones del drum bass, que se caracteriza por sus bajos rotundos que simulan un zumbido de funk criminal y sus violentos y vertiginosos ritmos. Hard trance. Evolución del trance hacia fórmulas más adustas y ritmos más duros y veloces, una feroz colisión entre trance y hardcore. House. El ritmo con el que comenzó la credibilidad de la música de baile. Nació en Chicago a mediados de los 80 en el Club Warehouse, de ahí el nombre del estilo, donde pinchaba el gran Frankie Knuckles. Proviene de la cultura musical negra americana, y recoge influencias de la música disco, el funk y el synth-pop europeo. Ambient. La densa y excitante mutación del ambient. Denominado también Brooklyn Dub debido a su origen Brooklyn, en New York, el ambient es el sonido de la ciudad enferma, con sus ruidos y misterios. Aprovechando las profundas líneas de bajo del dub jamaicano y la complejidad de la música contemporánea, el ambient se constituye en polución sonora de efectos inquietantes que, en los últimos tiempos, ha poseído al drum bass americano y al hip hop más extraterrestre. DJ Spooky es su gran ideólogo. Intelligent Techno. Las recopilaciones Artificial Intelligence del sello Warp patentaron un tipo de electrónica, inspirada en el techno de Detroit, más pensada para el viaje mental y la escucha en casa que no para el baile en el club. De ahí viene el concepto techno inteligente, que se refiere a la electrónica con clase y un marcado carácter experimental de orbital. Italo Disco. También conocido como Spaghetti Disco, el fenómeno del ítalo es uno de los más singulares de la historia de la dance music. En un año especialmente brillante, 1983, gran número de producciones italianas asaltaron las pistas de baile de medio mundo con ritmos heredados de Moroder, melodías sencillas y sonidos futuristas. Muchos pioneros de Detroit citan a la escena como una fuerte influencia. Jungle. Género musical surgido en Inglaterra que se basa en la aceleración del breakbeat y en rotundas líneas de bajo, capaz de mezclarse con todo soul, ambient, ragamuffin, hip hop y música industrial. Hace años fue masivo y creativo, pero ahora la innovación está en uno de los géneros nacidos a su sombra, el two-step. Latin House. Aunque sus orígenes son tan antiguos como los del propio house, lo cierto es que la combinación de ritmo house y sabor latino siguió evolucionando en los 90 y dio jugosos resultados como el disco pluscuamperfecto de New York Soul, la convulsión rítmica, sexual y salvaje de los artistas del sello digital Dungeon o el arrebatador house santero de River Ocean. Eso sin contar que los mejores DJs y productores de house son hispanos: Masters at Work, Roger Sánchez, David Alvarado. Lounge. Es sinónimo de easy listening, música de fácil escucha para un relax rutinario, aunque desde principios del año 2000 se identifica con una nueva corriente de música ambiental y downtempo en extremo complaciente. Minimal. Califica a un tipo de música que utiliza muy pocos sonidos y ritmos repetitivos y que, sin embargo, suele arrojar resultados creativos asombrosos. Normalmente se aplica al techno todo el sonido derivado de Basic Channel y al house más experimental. New Age. Música sintética próxima al ambient pero mucho menos creativa, con voluntad de crear relax y utilizada por los yuppies para combatir el estrés. Hay quien dice que es el estilo heredero de la escena planeadora alemana de los 70 Tangerine Dream y Klaus Schulze, por ejemplo, pero también hay quien afirma que es puro Muzak. Pop electrónico. La influencia que la nueva música electrónica ha tenido sobre el pop en los 90 ha sido decisiva y ha transformado su concepto de forma radical. Basta con escuchar los discos de rock, Stereolab. Progressive. Calificativo que se aplica tanto al house como al techno, aunque últimamente también se aplica a la evolución seria del trance tras el cambio de siglo. A comienzos de los 90, el Progressive House fue un estilo complejo y evolutivo, con dubs, bases de percusión y samples del pop y músicas exóticas. Speed Garage. Un estilo que deja muy claras sus intenciones en las dos palabras que componen su nombre. Por un lado, speed, su base rítmica es veloz, con origen en el breakbeat y el jungle, y por otro, garage, porque recupera el gusto por las grandes voces del deep house americano. Mezclados estos ingredientes, y otros como rotundas líneas de bajo, voces pasadas de revoluciones y los típicos toastings del ragamuffin, se obtiene uno de los ritmos más excitantes que inundaron las pistas de baile. Sus evoluciones son primero hacia Up Garage y finalmente a Two Step. Synth-pop. Es un género propio de los años 80 consistente en elaborar pop futurista con sintetizadores. Sus grandes reyes fueron The Human League y Depeche Mode, Pet Shop Boys. Tech House.
Interacción entre techno y house en un mismo tema. Normalmente se aplica al house que, lejos de la herencia disco o el pulso funk, prefiere el sonido más futurista y frío del techno. Techno. Género musical que aparece en Detroit a finales de los 80, muy influenciado por el house de Chicago, el electro neoyorquino, el synth-pop europeo y la música de Kraftwerk. Música de baile abstracta y futurista que en años sucesivos se ha ido haciendo más dura y más compleja. Trance. Variante del techno nacida en Alemania a comienzos de los 90 que combina ritmos rápidos y largas evoluciones sintéticas con efectos ácidos. Su cuna es Frankfurt y su primer gurú el DJ Svempt. A finales de los 90 hubo una resurrección en Inglaterra impulsada por The Hopper estrella como Sasa y John Dewey, Paulo Akenfold. Tribal. Adjetivo que se aplica al house y al techno que utilizan percusiones tribales para crear efectos hipnóticos. Un buen ejemplo son las primeras producciones de The Bridge. Trip hop. Género surgido del hip hop, generalmente de carácter instrumental. Tiene un plus experimental, viajero y abierto a multitud de sonidos diferentes: ambient, jazz, dub, bandas sonoras. Tiene su origen en la música de Massive Attack, Tricky y otros grupos del sonido de Bristol, así como de las primeras ediciones de los sellos Ninja Tune y Mowax. Two Step. La evolución del speed garage hacia formas más sinuosas, ritmos rotos heredados del drum bass, bajos pesados y soul marciano en lo que es la interpretación inglesa del R&B americano. Las producciones son raras por naturaleza, pero a la vez sexys, plagadas de efectos extraños, voces recortadas y rappers alborotadores. Voy a poner un ejemplo: mencionaré a uno que hace música electrónica buena y me gusta una canción en particular. El ejemplo es el productor de música LED 3N y su canción Infection, que significa infección. Al final del vídeo pondré su canción en los créditos. Bueno gente, esto ha sido todo. Síganme en mis redes sociales: en Twitter como @cmpanglocuendo, en Instagram como Juan Diego Pérez Montesinos, en Facebook como Juan Diego Pérez Montesinos. Suscribirse a mi canal si te gustó el vídeo y compartirlo con tus amigos. Les ha hablado CM Panglocuendo. Buenas tardes.